Hoy, en General Managers, os traemos 5 términos clave para dominar en Fantasy. Comenzamos. Buenas, ¿cómo va? Emilio, ¿todo bien? Todo bien, Toby. Muy contento por la acogida de los 2 primeros vídeos y encantado de estar un día más contigo aquí en General Managers. Sí, la verdad, muy contentos por cómo la comunidad ha recibido nuestros 2 primeros videos. Tanto en Twitter, todo el cariño que nos han dejado, mismo en YouTube y en el grupo de Telegram. Así que nada, muy contentos, con muchas ganas de empezar este tercer video ya del canal, que tiene información muy valiosa, me parece. Sí, antes de que empecemos con la lista de esos 5 términos importantes en clave fantasy para dominar tu liga, recordamos que pueden unirse a nuestro canal de Telegram, donde hemos dejado el link en la cajita. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, también aparece abajo nuestra dirección. Y por supuesto, que le den like, que comenten todas las dudas que le vayan surgiendo, porque a partir de ahora, Toby, vamos a empezar con algunos vídeos temáticos. Sí, la idea es empezar ya a adentrarnos en el funcionamiento, en las distintas dudas que puedan surgir en clave fantasy. Y bueno, creo que estos 5 términos importantes de los cuales vamos a hablar hoy son fundamentales para entender cierta dinámica de las ligas y bueno, para poder armar el mejor equipo posible. Bueno, pues sin demorar más la espera, dime qué es un waiver o qué son los waivers, Toby. Bueno, los waivers es un sistema por el cual se ordena a los distintos equipos de la liga y se les da una prioridad a la hora de agarrar en la agencia libre un jugador que ha sido cortado por otro equipo. Quizás suena un poco complejo, pero pasándole un ejemplo es muchísimo más fácil. Sí, voy a poner un ejemplo que creo que todos podemos entender. Típico jugador de agencia libre en una liga fantasy, Mike Muscala. Lo seleccionas para un par de partidos. Realmente no mete un triple y lo que haces es cortarlo. Bien, ese jugador tendrá que pasar una serie de horas en cuarentena dentro de la agencia libre hasta que pueda ser elegido por los otros usuarios. Ahí es donde entra el waiver. Es decir, ahí es donde tú usas tu posición con respecto a la de tus rivales y seleccionas a ese jugador antes de que acabe ese periodo. ¿Para qué? Cuando acaben esas horas salga publicado en el tablón de tu liga que ese jugador se ha unido a tu equipo. Básicamente, y para simplificar, los equipos se ordenan. Normalmente suele ser por el récord, del peor récord al mejor, así sirve para equilibrar un poco las ligas, pero cada liga tiene su sistema de waiver. Lo más importante es que todas tienen uno, y lo que permite básicamente es darle prioridad a ciertos equipos por sobre otros a la hora de pescar en un primer momento un jugador que haya quedado libre porque ha sido cortado por otro equipo. El caso de Mike Muscala, que es un jugador de rotación en la NBA, es clave, pero bueno, en ciertas ligas quizás pueden quedar jugadores mejores, rookies que quizás no cuajan o distintas perlitas libres. Y bueno, con la posición de waiver, que es algo a lo que siempre hay que estar muy atento, se puede sacar ventaja y poder encontrar un muy buen jugador en la agencia libre antes que el resto. Bien, vamos al segundo término. Este caso es Injury Report, es decir, el parte médico. Y para ello os hemos creado una nueva ilustración que podéis ver en pantalla. Tenemos una serie de listados de estatus de los jugadores, que yo creo que todos los que estéis familiarizados con la fantasy conoceréis muchos de ellos. Y le hemos asociado un porcentaje a su izquierda, en el que en un punto estimado creemos que podría valorarse su participación en el partido. Empezamos por Suspended, jugadores que Toby les gustan los vicios o han cometido alguna ilegalidad, como por ejemplo John Collins este año, que se perdió bastantes partidos. Pues ese jugador tendrá un 0% de jugar el partido y estará notificado en el Injury Report. Después tenemos uno de los más importantes, que es Out. Esa O entre paréntesis también es muy común de todas las plataformas fantasy. Y por supuesto tendrá 0 oportunidades de jugar el partido, 0 de 100. Luego pasamos y subimos la gradación a Doubtful, es decir, dudoso. Y nosotros estimamos, Toby, no sé si estás de acuerdo, un 25% de probabilidad de juego. Sí, me parece que cuando los equipos NBA lanzan sus partes médicos antes de los partidos y ponen dudoso, son jugadores que normalmente no van a jugar, que se están acercando a una recuperación total, pero que un jugador que aparece como dudoso es muy difícil que juegue, y es
es recomendable que si tenés un suplente que sí lo va a hacer, aunque sea quizás de menor puntuación, lo alinees porque sus probabilidades de jugar no son las mejores. Ya pasamos al que yo creo que es el terror de cualquier usuario fantasy. Es decir, esa Q entre paréntesis que todos tememos. Porque es verdad, porque es un 50% de posibilidades de jugar. Muchas veces los jugadores se prueban en el partido. Ahora veremos más adelante cuál es ese estatus. Y es questionable. Es decir, un jugador que tiene más posibilidades de jugar que un jugador que está listado como dudoso, pero menos que probable. Y muchas veces los equipos juegan con ese estatus y en algunas ocasiones el jugador está listo para jugar y lo quieren enmascarar hasta última hora. Sin dudas, la mayoría de los jugadores de NBA suelen aparecer como cuestionables cuando tienen algún tipo de lesión, y es tan difícil predecir cuándo van a jugar y cuándo no, que es un poco una lotería. Cuando aparece la Q de cuestionable ya es otro el panorama con respecto a dudoso, pero hay que estar muy pendiente de lo que puedan llegar a decir quizás los insiders de los equipos, los periodistas que estén más cerca. Es una ruleta rusa. Y en ese scouting de insider, antes de que empiece la jornada, solemos encontrar otro estatus de los jugadores. Este yo creo que es el más halagüeño, ¿no? Que es probable, probable, porque realmente es simplemente cuando tienen alguna molestia, algún problema, pero vamos, van a jugar casi al 75%. Hemos puesto una gradación del 51 al 75 porque marcarlo solo al 75 quizás nos parecía un poco pretencioso. Pero normalmente un jugador que tiene probable va a jugar, salvo que en el calentamiento sufra una molestia o algo muy muy grave que no le había pasado en los entrenamientos anteriores. Un jugador que aparece probable, como bien dice la palabra, es muy probable que vaya a jugar. Y por último, tenemos dos abreviaturas que seguramente encontraremos en casi todas las listas de nuestras plataformas fantasy, que es Game Time Decision, que en español es decisión de partido, básicamente, y que muchas veces va ligado a un avance en el estatus de los jugadores. Es decir, podemos tener que el jugador sea cuestionable a las 7 de la tarde, y cuando llegue a esa hora española de las 12 de la noche, cuando estén haciendo ya el calentamiento prepartido que ha nombrado Toby en el estatus de probable, pues pongan al jugador o lo pongan en el estatus de Game Time Decision. Eso quiere decir que justo en el calentamiento decidirán si juegan. Suele ser importante quizás para jugadores que vienen de lesiones importantes y que se los va probando poco a poco, o aquellos que quizás juegan en días consecutivos en back-to-backs y bueno, arrastran molestias y los van a probar, pero nunca es una buena noticia que sean Game Time Decision, aunque es claramente mejor a que aparezcan como out o como dudosos. Hombre, estamos comparándolo con out y dudosos, pero también incluso es mejor que el day to day. Day to day son lesiones que prácticamente no tienen una fecha fija. También es otro cacao para los usuarios fantasy, sobre todo cuando tienen que hacer una road trip o cualquier tipo de viaje. Los back to back, realmente ahí es donde nos crea problemas, porque son lesiones que pueden ser durante el día marcadas como day to day, vaya avanzando el día, pasen a Game Time Decision y jueguen y no los alinees, o viceversa, o jugadores que crees tú que van a estar disponibles y realmente son lesiones de más duración. A ver, day to day significa que el jugador va día a día, que quizás no está en una lesión muy grave, pero que bueno, la lesión existe y el jugador presenta molestias. Es bastante difícil de saber qué día se termina el day to day y regresan a la normalidad, pero por eso hay que estar muy muy atento a los reportes de los equipos y de los periodistas cercanos a los equipos. Suele ser bastante molesto el day to day porque son lesiones que suelen ser un poco más graves que un golpe, pero que uno no sabe bien cómo gestionarlas. Bueno, hemos vuelto a la ilustración anterior. Como veis, vamos por el tercero de los 5 términos. Y este es IR, no tiene nada que ver con Injury Report, no es el parte médico. Esto se refiere, Toby, a la enfermería de tu equipo. Sí, a ver, la IR suelen ser huecos adicionales que se abren en las ligas. Por ejemplo, en mi equipo suele estar compuesto de 12 o de 15 jugadores y se abren huecos, 2 huecos de IR. Para aquellos jugadores que tienen lesiones de mediana y larga duración, por ejemplo, bueno, el último año hubo
sobrados casos. Vamos a poner uno de Stephen Curry, hubo Klay Thompson, hubo tantos que ya no sabemos a quiénes enumerar, pero solo dos y de Golden State para mencionar. El dueño, el manager, tiene la oportunidad de mandar ese jugador a la IR y con el hueco que se le abre en el roster activo, buscar en la agencia libre o mismo en los waivers un reemplazo. Cuando un jugador entra en la IR no va a jugar por un periodo considerable de tiempo, y cuando regrese a la acción la plataforma en la cual se está jugando va a obligar al manager a activarlo nuevamente. Son huecos muy preciados porque en la NBA suele haber muchas lesiones. Estimo, y esto es algo totalmente fuera de contexto, pero estimo de que este año, si llega a haber casos de COVID positivo en medio de la temporada, van a permitirse ir a la IR. Pero la gestión de la IR es saber qué jugador vale la pena cortar o qué jugador vale la pena conservar y mandar a la IR. Es algo que simplemente se aprende, no se puede enseñar, pero que es muy importante. Yo creo que no podría haberlo descrito mejor, y solamente hacer un apunte, que los jugadores que son susceptibles de entrar en la enfermería serían los jugadores que estuvieran marcados con la O de out. Es decir, muchas plataformas, entre ellas ESPN, sí, no te permite meter jugadores que estén listados, por ejemplo, como day to day. Y para terminar, Toby, vamos a hacerlo con dos palabras que están íntimamente relacionadas y que creo que vamos a trabajar mucho en las próximas 2 semanas antes del inicio de la competición. Bueno, Bust y Sleeper son un poco las dos caras de una misma moneda. Definimos como Bust, y se suele usar mucho en el draft de la NBA, con el draft real que acaba de pasar, y todos los años conocemos los casos más famosos, Anthony Bennett, Sam Bowie y demás. Definimos como bust aquel jugador que uno drafteó en una posición muy alta y que no cumplió las expectativas. El año pasado, la temporada pasada, sin duda fue Stephen Curry, por ejemplo, el número 1, porque la lesión lo dejó fuera toda la temporada y es un jugador que habrá salido dentro de los 5 primeros. Pero también aplica a los jugadores que se suelen elegir en las 2 o 3 primeras rondas. Kyrie Irving se me viene, otro que prometía mucho en su primer año en Brooklyn y las lesiones no lo dejaron, pero que, como bien dije, por algún problema físico o porque el nivel simplemente no lo da, no cumplió las expectativas. Eso es un bust. Y en el caso contrario, tenemos los sleeper, que viene del verbo sleep, es decir, los que quedan dormidos, los que están un poco apartados y que quedan en el olvido. Esos jugadores que a lo mejor van cayendo rondas y que después dan un rendimiento, en este caso, para lo que a nosotros nos interesa, fantasy, que da gusto. Se terminan transformando en robos cuando salen bien, robos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Son aquellos jugadores que quizás uno no tiene tan en cuenta. El año pasado hubo muchos casos, fue una temporada muy rara la temporada anterior. Recuerdo, por ejemplo, haber elegido en alguna liga a Bama Adebayo sobre el 120. Y es un jugador que terminó dando números de jugador top 20. Fue un sleeper que se terminó transformando en un robo y que es el mayor provecho se le puede sacar a una ronda media o una ronda baja, que es donde se suelen ocupar. Bueno, y con los sleepers, con los robos, con Bam Adebayo, y has dicho robo y me has recordado a Nico Batum, no sé por qué, Toby. Vamos a ir cerrando este vídeo y recordamos que mañana habrá otro vídeo, un vídeo adicional por ser la primera semana. Y por supuesto, estamos abiertos a que nos hagáis cualquier recomendación aquí en la cajita de comentarios y nos pongáis si os ha gustado el vídeo y si queréis este tipo de vídeos de otro contenido que no dominéis en fantasy o que podría ser de gran ayuda. Dejadme también invitar a la gente a que nos dejen. De la temporada pasada hubo tantos que ya no se nos olvidan. Si tuvieron algún bust o algún sleeper que se terminó transformando en un robo muy bueno la temporada pasada, y ya me estoy acordando del amigo Marvin Bagley, que lamentablemente salió muy mal. Así que los invitamos a que nos dejen sus comentarios, a ver cómo salieron sus equipos de la temporada pasada, o a quienes consideran que pueden ser los bust o los sleepers de este año. Nos vemos mañana. Chao.